Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra, España. Es doctor cum laude en Biología Funcional y Molecular, área de Fisiología y Nutrición, por la Universidad de Oviedo, España. También es director de las clínicas de nutrición Ramón de Cangas, Oviedo, Gijón y Áviles. Coordinador del Grupo de Investigación Emergente, Nutrición y Cerebro, conformado en el Departamento de Psicobiología de la Universidad de Oviedo. Es miembro del órgano consultivo de la Fundación Española de Dietistas y Nutricionistas y es miembro del Comité Asesor del Consejo General de Colegios Profesionales Oficiales de Dietistas Nutricionistas de España. Adelante, doctor. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, un saludo a todos los presentes. El tema del que voy a hablar pues es un tema bastante de moda, bastante en boga hoy en día, que es el tema de los probióticos, pero que muchas veces se confunden o se mezclan, o se da a entender que es algo similar a los alimentos fermentados, y está bien también que veamos cuáles son las diferencias, porque a veces incluso entre profesionales sanitarios se comete el error de considerarlo como algo sinónimo. La verdad es que los probióticos no son otra cosa que microorganismos vivos que, cuando somos capaces de administrarlos en esas dosis o cantidades adecuadas, pues confieren pues algún plus o beneficio o efecto fisiológico saludable al hospedador. Con estos probióticos pues es cuando pues, han surgido suplementos o alimentos funcionales que son matrices alimentarias enriquecidos en probióticos, etc. Pero lo que sí es verdad es que para que algo sea probiótico, primero tiene que ser ingerido en la cantidad suficiente. Tiene que ser identificado de forma exacta. A veces se habla en general, pero tiene que haber una necesaria identificación. Obviamente tiene que haber una evidencia científica demostrada, un aval científico, una fuerza de evidencia, y además tiene que haber una colonización, tiene que haber adherencia a la barrera intestinal. Mientras que cuando hablamos de alimentos fermentados y hablamos de una matriz, pues los alimentos fermentados no son otra cosa que alimentos que son elaborados gracias al crecimiento de determinados microorganismos, como pueden ser bacterias, levaduras u otros, que generan una serie de metabolitos o enzimas que acaban generando pues una serie de reacciones en el alimento original, generando pues conversiones enzimáticas de ciertos componentes de los alimentos. Es decir, hay una actividad microbiana. En un proceso que se llama fermentación, que es pues una transformación en la cual pues bacterias o levaduras actúan sobre los hidratos de carbono presentes en alimentos, originando pues alcohol, ciertos ácidos como puede ser ácido láctico, gases, etc. Claro, esto hoy en día pues está visto desde el punto de vista científico en cuanto a los efectos fisiológicos que el consumo de estos alimentos nos puede provocar. Pero realmente los alimentos fermentados son alimentos tradicionales, que se elaboraban así porque estas alteraciones bioquímicas que tienen lugar en el proceso de fermentación pues favorecen la conservación del alimento, porque impide el crecimiento de otros microorganismos que son patógenos o que son indeseables, porque pues acaban echando a perder el propio alimento. Lo que pasa es que los alimentos fermentados pueden tener microorganismos vivos cuando los consumimos o no, o simplemente no. Pues, por ejemplo, un pan de masa madre, pues hay un proceso de fermentación, pero luego, como consecuencia del tratamiento térmico, pues del horneado, ya no hay microorganismos vivos. Por eso, pues que algo sea fermentado no garantiza que tenga alimentos, que tengan microorganismos vivos en su matriz alimentaria. La verdad es que dentro de los alimentos fermentados, pues con microorganismos vivos podremos hablar de aquellos como pueden ser pues, las típicas leches fermentadas, como el yogur, kéfir, otros como los quesos, bebidas vegetales fermentadas, también pues los propios vegetales fermentados y otra serie de elementos que cuando los consumimos en esa matriz pues estamos incluyendo esos microorganismos vivos. Y otros alimentos fermentados en los cuales efectivamente en su origen sí los había, estaban presentes, pero que luego el proceso pues químico, térmico que ha generado pues el tratamiento que les hemos dado, pues han hecho que cuando los consumamos pues ya no estén presentes. Es verdad que en el caso de los alimentos fermentados, pues la presencia o el desarrollo, ese crecimiento durante el proceso de fermentación
las bacterias, de levaduras, de ciertos mohos, que por cierto, obviamente no son perjudiciales para la salud, pues ofrecen una serie de ventajas. Desde el punto de vista fisiológico, pues pueden causar o provocar beneficios en nuestra flora o nuestra microflora intestinal. Pero además también aumentan la vida útil del alimento, lo comenté antes porque favorecen la conservación, pero es que además también tiene un efecto organoléptico. Pues obviamente el yogur tiene unas características organolépticas propias gracias a la fermentación que genera una serie de pues, compuestos, ácidos, etcétera, que le otorgan unas propiedades sensoriales determinadas. Por eso también el aspecto organoléptico es interesante, ya que al final pues, lo que comemos son alimentos. Claro, por eso no se debe considerar que alimento fermentado y probiótico es lo mismo. Por un lado, porque en los alimentos fermentados a veces los estamos consumiendo y no hay microorganismos vivos, pero no solo por eso. Para empezar, lo probiótico, el concepto de probiótico solo debería utilizarse cuando existe realmente, cuando hay evidencia de un efecto fisiológico beneficioso para el organismo, además provocado por microorganismos concretos bien definidos y caracterizados. Entonces sí podríamos hablar de probiótico, porque cuando a lo mejor nos estamos consumiendo un alimento fermentado que sí tiene microorganismos vivos, puede ocurrir que los beneficios no sean del probiótico. Por ejemplo, la matriz alimentaria láctea, las leches fermentadas como el yogur, pues provocan una serie de beneficios fisiológicos, como por ejemplo, menor riesgo cardiovascular y metabólico, que vienen derivados no solamente de la presencia de probióticos, sino de otros elementos, como puede ser, por ejemplo, el ácido margárico, transpalmitoleato, ciertos péptidos bioactivos, ácido linoleico conjugado, el calcio y otros elementos. Entonces, ahí está el concepto de matriz alimentaria, que es que el conjunto de sustancias e ingredientes embebidos en el alimento, pues causan un efecto o provocan unos beneficios que son sinérgicos y que no podemos atribuir a un solo componente presente en ese elemento, en ese alimento. También tiene que estar muy claro el etiquetado. Pues obviamente tiene que, si hablamos de un alimento fermentado donde sí hay un elemento probiótico, así debe estar claro en el etiquetado y además debe haber una evidencia clara, debe haber una seguridad clara basada en los ensayos clínicos y además debe ser consumido también en cantidad suficiente, porque si no llegamos a la cantidad suficiente, pues no va a colonizar, no va a generar una adherencia y no va a haber una colonización del nicho ecológico que nos interesa que colonice para modificar en positivo nuestra microbiota intestinal o generar pues, un efecto fisiológico determinado. Pero en este sentido, pues bueno, podemos hablar de, pues poner algunos ejemplos, pues cómo pues, podemos citar ciertas bacterias que no han sido caracterizadas o identificadas y que no podemos calificar como probióticos y en otros casos formando parte de un alimento fermentado, sí podemos caracterizar o indicar o decir que hay un elemento concreto y decir que pues, sí provoca un efecto probiótico. Claro que obviamente los requisitos legales varían dentro de cada país y en ese sentido pues, podríamos hablar de un mar inmenso, de un océano inmenso desde el punto de vista legislativo. Bien, la verdad es que desde el punto de vista de diferencias entre lo que es un probiótico y un alimento fermentado, pues ya de salida en la propia definición debemos tenerla clara. El probiótico, como ya hemos dicho anteriormente, debe haber un beneficio claro y demostrado cuando ese elemento o ese microorganismo es administrado en cantidades suficientes y adecuadas y además debe estar bien caracterizado, obviamente. En el caso de los alimentos fermentados, pues no deja de ser que un alimento que ha tenido una fermentación gracias a la presencia de un microorganismo que ha generado una serie de componentes, de compuestos enzimáticos que generan conversiones en elementos, sobre todo de hidratos de carbono, presentes en ese alimento, en esa matriz alimentaria. En el caso del probiótico, no es necesario que sea un formato específico, es decir, la forma en la que se puede ofrecer el probiótico puede ser diferente, puede haber diferentes formatos. Mientras que en el caso de los alimentos fermentados, pues ya es un alimento. Nosotros no podemos presentarlo como un suplemento, como unas cápsulas, etcétera, porque ya de por sí es un propio víver en sí mismo, es un alimento real, es una matriz completa. También en cuanto a la alegación de salud o la reclamación que hacemos respecto a ese elemento, pues el probiótico, el concepto o el término probiótico
se puede usar en etiquetado junto a una declaración de beneficio para la salud, o por ejemplo que ayuda a reforzar las defensas naturales del cuerpo. Repito que la legislación depende de cada país, si la afirmación tiene detrás una evidencia científica, que no es tan fácil muchas veces de lograr. Mientras que en el caso de los alimentos pues fermentados, cuando no están presentes estos microorganismos vivos, pues podemos decir que son alimentos elaborados por fermentación o por procesos de fermentación. Sin embargo, cuando sí hay microorganismos vivos, podemos hacer referencia al hecho de que contiene cultivos vivos y activos. Sobre esto ha habido polémicas en el pasado, cuando se hablaba de leches fermentadas que no estaban pasteurizadas y por lo tanto pues contenían microorganismos vivos, y otras que se había detenido el proceso de fermentación mediante un tratamiento térmico y por lo tanto ya no tenían microorganismos vivos. Y sin embargo había discusión en algunos países sobre si se puede llamar yogur o no. Esto es importante porque también es un tema polémico desde este punto de vista. Claro que, obviamente, es necesario y obligatorio, en el caso del probiótico, pues mostrar los beneficios que nosotros estamos reclamando, como es lógico. En el caso del alimento fermentado, como estamos haciendo únicamente referencia a que es un proceso derivado de la fermentación o que tiene pues, cultivos vivos, no hace falta pues, realizar una demostración científica o no hace falta demostrar evidencia científica de que hay beneficios para la salud, como es normal o como es lógico. La verdad es que en este sentido hay un boom, ya lo comenté en la primera diapositiva, muy grande, sobre todo a partir del año 2015, de la popularidad de alimentos fermentados frente a los probióticos que unos años antes habían experimentado un boom previo, donde parecía que, como a veces pasa en nutrición, que cuando algo se está estudiando o se está realizando desarrollos de nuevos alimentos o bien se están haciendo estudios, ensayos clínicos, pues parece que al principio todo va a ser mágico y luego pues el boom pasa un poco y se avanza en otros aspectos o se ponen de moda otras cosas. Bueno, pues desde el punto de vista de los fermentados ahora parece que también que hay un boom de popularidad, desde el punto de vista de la publicidad cada vez hay más alegaciones, a veces al borde de la ley, donde se habla de muchísimos beneficios para la salud. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué evidencia hay? La verdad es que es verdad que muchos alimentos fermentados, pues por ejemplo las leches fermentadas, contienen probióticos, que algunos de estos microorganismos pueden acabar llegando al tracto gastrointestinal y que si son capaces de llegar y colonizar este tracto gastrointestinal, pues pueden generar ciertos metabolitos determinados o sustancias bioactivas que acaban generando beneficios biológicos en nuestro organismo. Pero también es verdad que a veces, formando parte de estos alimentos fermentados, hay otras sustancias interesantes, otras sustancias bioactivas. También hay a veces prebióticos, como ciertas fibras solubles, y vitaminas que también generan un efecto sinérgico, que es lo que hacía yo referencia a la matriz alimentaria, que a veces hay que hablar más de alimentos y menos de elementos separados o de nutrientes o de micronutrientes, etc. Y además en el propio proceso de la fermentación a veces hay mejorías desde el punto de vista nutricional del alimento, porque pueden reducirse las toxinas y además pueden desaparecer o minimizarse ciertos antinutrientes. Y ya no hablamos de la conservación o de los aspectos organolépticos que pueden mejorarse bastante, porque a veces la fermentación se busca para que el alimento sea más apetecible. Es una realidad. Pero también es verdad que en los alimentos fermentados hay microorganismos que no son capaces de llegar al tracto gastrointestinal. Algunos sí, pero otros no. En algunos casos llegan y no lo colonizan. Hay una presencia transitoria e incluso no hay producción de ciertas sustancias bioactivas. A veces pues no se logra, como comentaba, esa adherencia a la mucosa intestinal, no hay colonización y simplemente es una presencia transitoria. Y de todas formas, no hay tantos estudios, no hay, si hacemos una revisión biográfica, el que quiera, pues me puede escribir, que tranquilamente le hago pues llegar bastante bibliografía sobre el tema, que es algo que además en los últimos tiempos estamos desarrollando en un grupo de investigación. Pues la verdad es que si nos ponemos a revisar posibles estudios humanos sobre alimentos fermentados en cuanto a sus beneficios por la propia presencia de probióticos, no por la matriz en su conjunto, pues bueno, podemos decir que hay controversia porque hay pruebas limitadas, hace falta más fuerza de evidencia y más estudios, porque realmente pues a veces hay resultados controvertidos y contradictorios. La verdad es que en cualquier caso, aparte de reducción de
antinutrientes y ciertas toxinas, a veces la propia fermentación, y en este caso, por ejemplo, ocurre con los lácteos fermentados, se consigue una mejora nutricional y de calidad. Pues, por ejemplo, en los alimentos fermentados lácteos, como pueden ser los yogures, pues la fermentación genera la presencia de unas sustancias bioactivas, como pueden ser péptidos bioactivos, que provocan efectos fisiológicos que no están en la matriz previa o en el alimento previo, que es la leche. En otros casos, pues también es cierto que se ha visto que las leches fermentadas pues tienen, gracias a su presencia o a la presencia de ciertos probióticos, una actividad antimicrobiana contra ciertas bacterias. Y bueno, esto también es cierto y hay un interesante libro blanco de las leches fermentadas donde se ve que en ciertas diarreas causadas por determinadas bacterias, pues estas leches fermentadas pueden ser útiles y pueden provocar un efecto fisiológico pues interesante en la prevención, por ejemplo, del diarrea del viajero, etc. La verdad es que también hay cierta evidencia, aunque hay también controversia, en posibles beneficios frente al Helicobacter pylori, también en relación a intolerancia a la lactosa. Sí es verdad que el consumo de lácteos fermentados, aunque tengan todavía algo de lactosa, puede ser tolerado por muchos intolerantes a la lactosa porque parece que esos probióticos favorecen la digestión de esa lactosa en esas personas que tienen cierta intolerancia. Es cierto que hay intolerantes o personas con una muy elevada intolerancia a la lactosa que tampoco pueden consumirlo. Por la mayor parte de las personas con intolerancia a la lactosa suelen no poder consumir leche, pero sí lácteos fermentados. Y por otro lado, también no debemos confundir lo que comentaba, los efectos provocados por el propio probiótico, como los efectos provocados por el conjunto de la matriz. Pues en el caso del yogur, el consumo de yogur se ha relacionado con menos riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, mejor control de peso, menos grasa visceral, y parece que es no solamente por los probióticos, sino por el conjunto de efectos derivados de pues, triglicéridos de cadena media, péptidos bioactivos, ácido urínico conjugado, también transpamitolato, ácido margárico, esfingomielina y otra serie de elementos que están en esta leche fermentada. No solamente es la presencia del probiótico, que obviamente también ayuda. Un estudio interesante publicado en el 2021 en relación al kéfir, pero no como leche fermentada, sino el llamado kéfir de agua, pues también mostraba, bastante interesante, animo a leerlo, un cierto efecto modulador en la microbiota intestinal, porque además también había una inducción de bifidobacterias y una mejoría de la barrera epitelial, lo cual podría ser interesante y se sugería en las conclusiones en relación a la reducción de una posible permeabilidad intestinal y, por lo tanto, un menor riesgo de ciertas enfermedades de origen autoinmune, etcétera, etcétera. También hay más alimentos fermentados que no son de origen lácteo, que quizás son los más conocidos, donde pues, también se ve que se relacionan con un mejor control de peso, con menos nefrotoxicidad inducida desde el punto de vista químico por ciertos elementos, un efecto reductor del colesterol o incluso de los triglicéridos, aunque todos estos estudios o muchos estudios en productos fermentados recientes son en roedores o en otros animales, porque no hay tantos estudios en humanos, quizás sí más con leches fermentadas. La kombucha, que es otro de los que está muy de moda ahora, pues ha mostrado ciertas propiedades antimicrobianas y antioxidantes y también incluso anticancerígenas. Aunque es verdad que no hay revisiones sistemáticas con efectos en vivo, sin embargo hay una revisión sistemática del año 2021, una revisión de 15 estudios, donde se veía que había una reducción de la alteración de la microbiota, es decir, una reducción de la disbiosis intestinal, había una mejora en el proceso de desintoxicación hepática y una reducción del estrés oxidativo. Quizás esa reducción del estrés oxidativo explicaba el por qué había una mejora del proceso de desintoxicación hepática. Y también se sugería que podía ser beneficiosa para el control de la obesidad, del peso corporal, etc. Otros como el kimchi o los productos fermentados de soja también tienen una cierta evidencia, pero de nuevo tenemos el mismo problema que hay efectos, no hay tantos estudios en humanos y por lo tanto pues muchas veces también hay resultados controvertidos y a veces se hacen alegaciones al límite de la ley, precisamente pues, aprovechando que hay ciertos vacíos legales. Sin embargo, es verdad que los nutriólogos debemos tener claro que al final lo que se debe siempre fomentar es el consumo de la matriz alimentaria en su conjunto. Yo soy muy partidario de los alimentos fermentados, más allá de su riqueza o no en probióticos, porque al final suelen ser alimentos bastante completos y con una serie de sustancias bioactivas que sí pueden ser interesantes. En cuanto al por qué los probióticos pueden tener ciertos efectos, bueno, pues
Va a depender también, obviamente, de diferentes cepas probióticas, pero es verdad que pueden producir sustancias antibacterianas que impidan el crecimiento de otras bacterias, pueden disminuir la adherencia, es decir, a la luz intestinal de ciertas bacterias patógenas, pueden alterar el entorno luminal de una forma en la cual benefician la colonización de bacterias buenas, para entendernos, y perjudican la de posibles bacterias patógenas. También parece que favorecen la producción de cierto moco intestinal y además favorecen pues la eliminación de ciertas bacterias patógenas, favoreciendo la integridad de la mucosa, de la propia mucosa. Eso pues, puede ayudarnos a evitar que haya alteraciones de la propia permeabilidad intestinal posteriormente. Y también por una modulación del sistema inmune. Por un lado, desde el punto de vista local, por la propia inmunidad en la propia mucosa, pero también de forma indirecta por ciertas sustancias bioactivas que pueden pasar al torrente sanguíneo y generar ciertos beneficios. También es verdad que no en todas las enfermedades gastrointestinales existe la misma evidencia. En todo este tipo de aspectos debemos tener en cuenta que muchas veces se publicitan a los probióticos su consumo, pues haciendo alegaciones en relación a beneficios gastrointestinales claros más allá del sistema inmune, y la verdad es que no hay una gran evidencia. Ya comenté antes que quizás en algún tipo de diarreas infecciosas, etcétera, puede ser interesante, pero a veces se dice que es interesante o se promueve como muy interesante para pues, enfermedades de intestinal, para enfermedad de Crohn o para muchas otras patologías donde no hay una clara evidencia, y por lo tanto pues hay que intentar no recurrir a presentar los probióticos como algo mágico. Es verdad que puede ser interesante o hay cierta evidencia en cuanto a la disbiosis, es decir, una mejor microbiota intestinal. A veces se ha sugerido, lo comentaba antes, que podría ser útil para cierta enfermedad inflamatoria intestinal, pero no está nada claro. Algo también ocurre con la enfermedad de Crohn. Se ha hablado de eso, pero sobre eso hay bastantes controversias. También en el caso de la enfermedad celíaca, a veces se ha promovido el consumo de ciertas bacterias, sugiriendo que podría ser interesante, pero la verdad es que hay que tener en cuenta una cosa que está muy clara. Un individuo sano tiene más bifidobacterias en su organismo que el individuo celíaco. Eso ha generado o ha sugerido la hipótesis de que quizás el uso de ciertos probióticos pudiera ser interesantes en los celíacos. Pero la verdad es que los estudios existentes hoy en día han sugerido ciertos beneficios potenciales, pero de nuevo vuelve a hacer falta evidencia científica, porque si nos ponemos a revisar lo que está publicado hasta la fecha, pues faltan bastantes ensayos clínicos, no hay muchos ensayos clínicos publicados. La verdad es que sí es verdad que en el caso de la disbiosis intestinal, el consumo de probióticos, que ha sido bastante utilizado, pues tiene cierta evidencia y puede ser interesante. Pues está claro y es muy común el uso de probióticos tras diarrea causada por la ingesta crónica o aguda de antibióticos. También en los pacientes con diarreas de otro tipo, pues se ha visto que los probióticos pueden ayudar a modificar la microbiota intestinal en positivo y actuar contra ciertos patógenos que, como consecuencia de esas diarreas permanentes, pudieran colonizar el intestino. Refuerzan y protegen esa barrera intestinal, reduciendo el riesgo de permeabilidad de esa barrera. Evitan también la translocación bacteriana y pueden corregir alteraciones de la motilidad intestinal. Por lo tanto, en este sentido son interesantes, aparte de conseguir una modulación del sistema inmune a nivel local, por acción directa, pero también quizás por sustancias bioactivas actuando desde el punto de vista sistémico. En el caso, por ejemplo, de la colitis ulcerosa y probióticos, pues la verdad es que hay algunos, vuelvo a decir lo mismo, hay algunos estudios positivos y otros estudios negativos, vuelve a haber controversia, pero sí es verdad y parece, ahí en este sentido parece que hay consenso, que el consumo de probióticos parece ser positivo en pacientes con brote y también en pacientes que tienen remisión. No se recomienda el consumo de probióticos en otro tipo de patologías porque no está claro. Y también es verdad que desde el punto de vista de la práctica profesional, bajo mi punto de vista, creo que la evidencia sugiere, o podemos decir que la fuerza de la evidencia es más favorable al consumo de alimentos fermentados, que bueno, si además están enriquecidos en probióticos, puede ser interesante. Nos Sí, queda sí. un minuto, gracias. Vale, perfecto. En este sentido,
creo que es más responsable para los nutriólogos pues fomentar el consumo de alimentos fermentados y la matriz en su conjunto, que luego pueden tener probióticos o no, que el de cepas concretas, donde hay todavía poca evidencia y bueno, queda más por estudiar, aunque sí que pueden tener utilidad en determinados momentos. Por lo tanto, en conclusiones, podemos decir que sí que es verdad que los probióticos son microorganismos vivos que pueden aportar ciertos beneficios y pueden tener cierto uso, aunque los alimentos fermentados en su conjunto pues tienen una matriz alimentaria completa, pueden tener también probióticos o no y tener el mismo efecto, y por lo tanto el concepto de probiótico y alimento fermentado no debe usarse indistintamente, y quizás debemos ir más a alimentos completos, como siempre se ha dicho en nutrición, más alimentos concretos y menos sustancias separadas, ya sea probióticos, sea nutrientes, sustancias bioactivas, etc. Los lácteos fermentados quizás son uno de los alimentos fermentados con más evidencia científica, y la matriz alimentaria pues es determinante. Creemos o creo que la divulgación responsable es determinante, y los nutriólogos debemos estar en este sentido no poniéndonos de perfil, sino no a veces también avalando ciertas sustancias que se presentan como mágicas, cuando lo que importa es cómo comemos en su conjunto, y lo que importa efectivamente de nuevo es el concepto de matriz alimentaria. Y nada más, muchas gracias, un placer. Muchas gracias, doctor, por su valiosa aportación. Tenemos muchas felicitaciones y preguntas en el chat. Le invitamos a contestar las preguntas, por favor, por el tiempo. No vamos a realizar preguntas, pero espero que nos las pueda responder en el chat. Y en breve le haremos llegar su constancia de participación. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias, un placer. Héctor, ¿tienes la última pregunta, por favor? Claro que sí. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro